El ex director de la CNI, Odlanier Mena, fue encontrado muerto en su casa Condes mientras gozaba del beneficio de salida del fin de semana del penal Cordillera. El deceso se produjo en medio de los preparativos para trasladar a los ex uniformados a la cárcel de Punta Peuco. Para hablar de este fallecimiento y del cierre del penal Cordillera nos encontramos en el estudio con Cristian Cruz, el abogado querellante de la última causa en que estuvo involucrado Odlanier Mena. Cristian, muchas gracias por venir a los estudios de CNI. Muy buenas. Hablemos de dos cosas. Primero, del penal Cordillera, que es lo que ha generado toda esta discusión, todas estas reacciones. ¿Cómo se genera el penal Cordillera? ¿En qué contexto? Bueno, se genera en un contexto de dar privilegios a los militares, a la alta cúpula, que están siendo procesados y obviamente condenados, y esto lo termina de gatillar la sentencia del caso Sandoval Rodríguez, ¿ya? Que es cuando esto fue el año 2004, cuando la cúpula de la DINA fue condenada y en definitiva la Corte Suprema dicta la sentencia o la resolución definitiva, esto el 17 de noviembre de aquel año 2004. Pues bien, solo 5 días después, es decir, el 22 de noviembre, el gobierno emite el decreto por el cual se crea este penal Cordillera. En el intertanto, el día 18 de noviembre, el general Cheire pidió una reunión con el presidente Lagos, que se la concede reuniéndose el presidente de la República, Lagos, y el general Cheire el día 19 de noviembre, donde ciertamente lo que se discutió ahí fue el tema de la prisión que se venía para estos altos oficiales, y evidentemente se negoció los privilegios con los que estos quedarían. Pues se arguyó en su momento que había una sobrepoblación en Punta Peuco, cuando Punta Peuco tenía solo 19 internos a la época. Hoy día tiene más de 30, por lo tanto ese fue un motivo falaz y que intentó esconder la realidad, que era, insisto, todos estos privilegios absolutamente injustificables, injustificados, en ese contexto, en el futuro y en cualquier otro. Entonces, solamente altos ex oficiales son los que llegaron finalmente a Cordillera, ¿no? Correcto, además ahí hay un clasismo, creo que esa es la palabra, porque en general los suboficiales se encuentran en Punta Peuco, obviamente que las condiciones carcelarias difieren mucho de las de Cordillera y también difieren mucho de la población penal común, ¿ya? Lo que corresponde obviamente no es estos privilegios, es absolutamente para nosotros injustificable o injustificado que el ejército al presente esté dando asesorías a aquellos. Por ejemplo, sabemos que hay una mujer del ejército de nombre Carreño Barrera, sabemos si hermana del ex coronel que fue secuestrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en su momento, que fue destinada por el ejército, entre otros funcionarios, solo a preocuparse de los prisioneros del ejército por violación a los derechos humanos. Yo le insisto, es como que el ejército o carabineros esté preocupando por el estado de salud y las condiciones sociales de los presos por narcotráfico. No resiste análisis, dada la gravedad de los delitos, y tampoco resiste análisis la actitud que tuvieron los gobiernos y las autoridades de la época, legislativas, administrativas, para dar todos estos beneficios, porque en definitiva ahora todo se sorprende por lo que pasa. Esto ha sido denunciado múltiples veces, los familiares de las víctimas, de hecho la agrupación de familiares detenidos desaparecidos los próximos días accionará a través de nosotros y otros colegas para reafirmar que este penal Punta Peuco Cordillera y que también Punta Peuco deben obviamente cerrar el uno y el otro cambiar a estándares tradicionales o normales para la población penal. Bueno, estamos entonces en el año 2004, se inicia el penal, estamos llegando al 2013, al final de Cordillera, por lo que ha señalado el gobierno. Vámonos más para atrás, vamos a 1973. ¿Qué hacía Odlanier Mena en ese periodo? ¿Cuál fue su rol durante los primeros días después del golpe? Odlanier Mena era teniente coronel, comandante del regimiento de Arica, no recuerdo en este momento el nombre del regimiento, dependía del general Estier, que es el suegro del general Cheire, y cuando va la caravana de la muerte hacia Arica, él impide que Arellano y su comitiva asesinen a los prisioneros que están ahí, porque en definitiva él los asesina. ¿Ya lo había asesinado? No recuerdo la fecha exacta, pero obviamente está cumpliendo condena por estas víctimas que son del mismo periodo de la caravana de la muerte, y simplemente él dijo, no, aquí no se meten en mi territorio, en mi principado, y dio órdenes estrictas que cumplió su personal de que no debía entregarse ningún prisionero a Arellano ni a su comitiva para ser asesinado. Insisto, él los asesinó, y de hecho en Arica tiene una de las tasas más altas de centros clandestinos de detención y tortura del país durante el periodo que Odlanier Mena está comandando el regimiento, y que también comanda todo lo que es la estructura y el área de inteligencia que coordina los diferentes estamentos, policía, investigaciones, carabineros, ejército, marina en la zona.
Y los muertos sabemos que son muchos más de los que hasta el momento han sido condenados, incluso hay ciudadanos extranjeros, entre ellos la ciudadana uruguaya Mónica Benarollo, como también sabemos que hay peruanos u otros, se persiguió a homosexuales. La verdad es que lo que aparece en los expedientes es francamente aterrador de cómo estos organismos de inteligencia actuaban en la zona bajo parámetros propios que eran los que establecía Odlanier Mena, y a pesar de que él, insisto, se opuso a la actividad del general Arellano, no hubo ningún castigo, muy por el contrario, él fue un hombre de confianza de Pinochet y llegó a ser el primer jefe de la Central Nacional de Informaciones. ¿Qué pasó con otro de los generales, digamos, que tuvieron un rol importante posteriormente del 73? En el caso de Manuel Contreras, ahí también hubo una enemistad importante, hubo episodios particulares. Hubo enemistad efectivamente, y eso deviene, creemos, que Manuel Contreras a la época del golpe era coronel y aún así es designado director de la DINA. En general, en la jerarquía militar, para ser director hay que ser general. Entonces pasó en los hechos que un coronel pasa por sobre el generalato con todas estas atribuciones, poderes, y es quien tiene un trato directo, cotidiano y diario con Pinochet, y van decidiendo el curso de acción a seguir, y eso también los enfrenta con otras ramas, como con el general Lee, que en el fondo era es el que encabezaba, ¿cierto?, el comando conjunto que tenía la Fuerza Aérea, menor medida de investigaciones, Armada y Carabineros, sin perjuicio de los propios servicios de inteligencia internos de cada institución. Tiene una personalidad fuerte, entonces, Odlanier Mena, dentro de la misma Fuerza Armada, del Ejército. Absolutamente fuerte, y por eso es que colisiona o choca con Mamo Contreras, quien ha sido hay bastante literatura en particular, habría intentado asesinarlo con un veneno, aparentemente con la ayuda de Eugenio Berríos, que obviamente no puede dar su testimonio en virtud de lo que hicieron agentes del Ejército de Chile, Uruguay, junto con oficiales del Ejército uruguayo en aquel país, para dar muerte a este ex colaborador o agente de la DINA y la CNI. ¿Cómo dirigió Odlanier Mena los primeros años de la DINA? Él se hizo cargo por ahí por el año 77 hasta el año 80. ¿Cómo fue ese periodo en términos de violaciones a los derechos humanos en comparación con lo que sucedió con la DINA antes y lo que vendría después durante la década del 80? Claro, bueno, es que en definitiva, si comparamos cualquier agente con el Mamo Contreras o con el Guatón Romo, cualquiera puede parecer una blanca paloma. Pero bien, la CNI siguió asesinando personas, la CNI tuvo detenidos desaparecidos, incluso hasta el año 87, sé que Odlanier Mena no estaba en ese periodo, pero Odlanier Mena inauguró su mandato dando muerte a un periodista, en este momento no recuerdo el nombre, estaba siendo investigado, estaba siendo procesado, también a un profesor, Álvarez Santibáñez Álvarez, ¿ya? Y en todo caso ya la DINA venía en una franca declive en los casos de detenidos desaparecidos. ¿Por qué? Porque ahora ya las operaciones son más selectivas, ¿ya? Y es lo que pasa principalmente con la cúpula del Partido Comunista el año 76. Ya dejaron de haber el 77 el último militante del Partido Socialista detenido desaparecido, ya el MIR estaba prácticamente desarticulado, por lo tanto las operaciones son mucho más quirúrgicas, y esta vez cambia el escenario. En vez de hacerlo desaparecer, se prefieren los operativos de los falsos enfrentamientos. Ese es el método que prefiere Odlanier Mena. ¿Durante su periodo también se lleva a cabo la operación retiro de televisores? Correcto, es decir, Odlanier Mena lo que hace es continuar con el camino de la desaparición forzada de las víctimas, ¿cierto? Y va recogiendo información no solo de la DINA, sino que también del Ejército y otros organismos castrenses para hacer desaparecer los cuerpos, esto con el apoyo inequívoco del Ejército, porque la DINA o la CNI no tenían helicópteros, por lo tanto es el Ejército de Chile el que facilita estos medios para que Odlanier Mena, junto con los demás, proceda a actuar. Y bueno, no fue el único, obviamente, que hay altos oficiales que estuvieron en la CNI, que tuvieron rango de jefe de cuartel, como por ejemplo Erwin Pinochet, que ahora creo que es un académico, ¿ya? Y que estuvo a punto de ser comandante en jefe porque se discutía si iba a ser el señor Fuentealba o el señor Erwin Pinochet, y Erwin Pinochet a último minuto no fue comandante en jefe del Ejército solo porque los abogados de derechos humanos logramos pesquisar que él fue jefe de brigada de la Central Nacional de Informaciones al momento de la operación retiro de televisor, y él hoy día, al igual que Cheire, se dedica al mundo académico. ¿Cuántos de exmilitares están cumpliendo condenas hoy día? Mire, la cifra que nosotros manejamos es de 52, ¿ya? Porque deberían ser 62, 10 de ellos tienen beneficios intrapenitenciarios, y hay un total de 176 condenados, que pueden tener más de una condena, que ya tienen la sentencia firme y que no están cumpliendo condena, es decir, que fueron beneficiados al momento de dictar la sentencia con algún beneficio alternativo. ¿Beneficio intrapenitenciario? No, ni siquiera intrapenitenciario, nunca entraron, no entraron en la cárcel.
¿Ya? Eso es lo grave. Y obviamente desde la óptica de Manuel Contreras, de Krasnov, de Morenbrito, del mismo Lanier Mena, aquí hay una injusticia. ¿Por qué si ellos matan, degüellan, asesinan, violan mujeres, están libres y nosotros no? Es evidente que desde el punto de vista de ellos hay una injusticia. Respecto de Punta Peuco, ¿tú has tenido la oportunidad de conocer Punta Peuco? ¿Sabes, digamos, cuáles son las condiciones que existen allí en comparación un poco con lo que es Cordillera? Tienen una mayor libertad, ellos de desplazamiento, tienen libertad los familiares, hacen asados u otros, tienen posibilidades de comunicación, pueden salir. De hecho, un diputado, senador, informó que Álvaro Corvalán solo por una carie fue 3 o 4 días al hospital militar. O sea, la verdad es que aquí tampoco... ¿Estamos hablando de Cordillera o estamos hablando de Punta Peuco? De Punta Peuco, porque Álvaro Corvalán está en Punta Peuco. Aquí tampoco se trata de echarle la culpa solo al Ejecutivo, porque todo esto también, insisto, por presión del Ejército. No hay otra explicación, sino es el apoyo del Ejército que ha dado a estos criminales para que ellos gocen de estos privilegios y granjería. Bueno, muchas gracias, Cristian, por esta conversación. Le agradezco a usted. Luego de esta conversación con el abogado de Derechos Humanos Cristian Cruz, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más CNN.